Esta es la realidad y la verdad. Mientras andan con las ironías, las payasadas, la ministra Manzano lanzándole indirectas a Rafael Correa sobre el tema del inglés, acá viene un estadounidense, un gringo que domina el inglés, pero para hablar estupideces. Amigos, para hacer intervención en la política que no puede hacerlo. ¡Ajo! Pero Alondra se atrevió a hacer una cancioncita con el himno criticando a un gobierno nefasto y la persiguieron hasta el punto de sacarla porque la teoría era que no podía una extranjera, porque Alondra es cubana, intervenir en política pública o en política general o en política, lo que sea. No podía. Entonces la persiguieron. Ahora viene este señor pagado por nosotros para dar asesoría y se mete directamente en política y te dice, voten por Noboa. Y luego te dice, vota por Noboa porque Luisa es mamá de un hijo de Correa. Yo decía en mi mente, bueno, y si fuese así, ¿cuál es el problema? ¿Por qué son unos metidos? ¿Por qué son unos machistas de miércoles? Que obviamente es mentira, es falso. Ya Luisa lo ha dicho, pero es la forma que han buscado de denigrarla porque no encuentran otra manera. Luisa no tiene nada y han buscado, ¿no? Pero ahí tenemos al señor andando en los medios de comunicación, despotricándose y metiéndose en política, mientras en Esmeraldas las calles han sido cerradas. Los habitantes de Esmeraldas reclaman atención porque desde el derrame no tienen nada y el gobierno no ha llegado con ayuda. Esa es la verdad. El fundador de Black... por cierto, páseme el reportaje que creo que se me quedó ayer de cómo el fundador de Blackwater, ¿no? Sí, Blackwater, o Water, como sea, Agua Negra, ha tenido problemas gravísimos sobre denuncias de ejecuciones extraoficiales, señores. Por favor, por favor. A bordo de un carro militar, el fundador de la firma de seguridad privada Blackwater, Eric Prince, participó en un operativo organizado por el bloque de seguridad en Guayaquil, una de las ciudades de Ecuador donde se concentra el crimen organizado. Estuvo acompañado por los ministros del Interior y Defensa y alrededor de 500 policías y militares. Hay mucho hermetismo alrededor del convenio que ha firmado el gobierno de Ecuador con Prince, que recordemos es una de las grandes empresas de seguridad privada estadounidense que durante la guerra en Irak en 2007, varios de sus mercenarios estuvieron involucrados en la matanza de 17 civiles iraquíes en la plaza de Nisur en Bagdad durante una operación donde escoltaban a diplomáticos. Este episodio desató la condena internacional que llevó a Prince a renombrar la empresa y a venderla, pero no borrar su pasado. Para muchos, el paso que ha dado el gobierno de Daniel Noboa es muy polémico por intentar poner en manos de un grupo de seguridad privada extranjera la protección de los ecuatorianos. Tampoco se ha explicado el alcance de esta alianza estratégica, ni cuánto le costará al país esta asesoría y capacitación de Prince a la Fuerza Pública de Ecuador. No dice nada. Que también, por cierto, puede abrir grietas al interior de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Ecuador. Todo esto además se da en un contexto en el que solo falta una semana para las elecciones presidenciales en la que Daniel Noboa busca la reelección para quedarse 4 años en el poder y además en un escenario muy violento donde el gobierno no ha logrado demostrar resultados de su plan de seguridad. De lo que va el 2025, el país ya registra un poco más de 2.000 muertes violentas y eso supera al 2023, que fue el año más violento para Ecuador. Esa es la prensa internacional, ¿no? Porque aquí, la verdad, usted no va a escuchar esto en ningún lado. Es muy difícil, ¿no? Hay una clara estrategia de cuidar a Noboa, ¿no? Están sacando voceros como el señor Espinosa de los Monteros. Ya vamos a escuchar estas desagradables declaraciones en donde básicamente don Alfonso dice que no importa si el país está en la miércoles, no importa si estamos en lo peor, no importa si Noboa es un mentiroso, lo importante aquí es que no gane Luisa para que regrese Correa. O sea, la mayor ofensa que le hicieron a Espinosa es que le metían cadenas nacionales y a eso a él le molestaba, ¿no? A ellos no les molesta la vida de los demás, sino cualquier cosa que haya perjudicado la libertad de su expresión, no de la libertad del resto. Esa es la realidad de este grupo de mercenarios que ha llegado, que ha empezado con una campaña difamatoria contra Luisa González, que está interviniendo en política y que nadie le dice nada,
Un llamado, señora Tamaín. Diana, ponte pila, Diana. Se están metiendo en política pública, en política electoral. Extranjeros no pueden. ¿Qué esperan para sacarlo a patadas? No, no va a pasar. Es asesor. El mercenario estadounidense Eric Prince llegó a Ecuador para supuestamente asesorar a las Fuerzas Armadas. Miren cómo pasó de un ejército a solamente él. Ya ni siquiera vienen. Oiga, no están. Esto es puro show. Y a mí lo que más me molesta es que la gente se deja llevar de la espectacularización. No hay fondo, no hay nada. Ese es el gobierno del presidente Noboa. No hay nada, no hay condumio, solo hay fachada, hay portada. El fin de semana Prince acompañó en los operativos de Guayaquil, estuvo con Lofredo y con el señor John Rayburn, ¿no? en varios recorridos. Prince aprovechó los micrófonos para hacer proselitismo político. El pueblo del Ecuador debe elegir entre la ley y el orden, y elige a Noboa, o pueden elegir hacer que Ecuador sea Venezuela. Qué bestia, si supiera Venezuela cómo se ha manipulado y se ha desgastado el nombre de un país hermano solamente por hacer campaña política. Nunca se acuerdan de Venezuela, ni siquiera para mandarles, tanto les duele. Ya si tanto le duele a Noboa, al pueblo venezolano, ¿por qué no ayuda? Sí se sabe, ¿no? Ustedes han enterado que ha llegado a ayudar porque está mal Venezuela, está jodido, está pero terrible. ¿Por qué no ha ido Ecuador? ¿Por qué no ha ido Noboa si tanto le duele el pueblo venezolano? A Noboa no le interesa ni Ecuador ni Venezuela. A ellos lo único que le interesa es meterle a usted en su cabeza que tiene que votar por eso, ¿no? Y a veces lo logran, ¿no? Hay gente que se deja convencer y voy a votar. No, es que nos vamos a hacer Venezuela. No sean imbéciles. Usen el cerebro. Somos Ecuador. Venezuela es otra nación golpeada, por supuesto. ¿Y nosotros qué estamos? ¿Que estamos en un paraíso? Y por último, si vamos a hacer Venezuela, quiere decir que este señor no ha trabajado, pues. Si se supone que Noboa ha trabajado por el país, no debería venir a decirnos que cuidado, gana Luisa porque vamos a hacer Venezuela. ¿Y qué somos ahorita? ¿Qué somos? O sea, no ha podido tener ni siquiera claridad en la funcionabilidad de su gobierno para poder decirnos, oye, tranquilo, no pasa nada. Tan buen trabajo hice en este año y medio que jamás vamos a hacer Venezuela porque soy un buen presidente. Eres pésimo presidente. Eres un mediocre presidente. Y por eso lo único que se les ocurre es decirte, uy, van a hacer Venezuela. Entonces estamos jodidos, pues. ¿Y quién es el presidente ahorita? Tú, pues. Tú eres el presidente ahorita. Ya si no razonan así, estamos jodidos. Ese gringo es chuchumeco, dice por acá. Chuchumeco no lo va a entender. Chuchumake. Sin embargo, lo que hace el mercenario estadounidense es ilegal. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana señala: las personas visitantes temporales en el Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política interna del Ecuador. Pese a ello, Prince continuó haciendo proselitismo político a favor de Noboa, pero no se detuvo ahí. Su osadía llevó a atacar a Luisa González. Y Luisa González, candidata, dijo en una entrevista que sería la madre de uno de los hijos del expresidente Rafael Correa. Una cosa que ya no se entiende. Y por el otro lado, mis queridos amigos, en Esmeraldas los habitantes cierran las vías porque reclaman que el gobierno no aparece luego del derrame. 25 días del derrame petrolero, que el señor de la Gasca, nefasto personaje, le llamó La Mancha. O sea, para ellos no hubo derrame, una manchita de petróleo. Habitantes del recinto El Roto de la parroquia Cube, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, exigen la atención del Estado. La tarde de este lunes 7 de abril, los ciudadanos cerraron las carreteras que conectan a Quindidé con Esmeraldas. Con llantas y pancartas, hombres y mujeres pertenecientes a este recinto reclamaron la falta de respuestas por parte del gobierno nacional de transición a las afectaciones que se ha sufrido por el derrame. El derrame de 25.000 barriles de petróleo, no como dice de la Gasca o algunos medios, una manchita, dice unos 3.000 barriles, ¿no? Una manchita.
producto de la ruptura del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE debido a un deslizamiento de tierra, ¿no? La fuga del crudo ocurrido el 13 de marzo, desde entonces han transcurrido 25 días y los habitantes siguen sin agua potable, con afectaciones en su salud y pérdidas económicas, debido a la paralización de las actividades productivas y turísticas. La ciudadanía repasa que además de los servicios básicos y la atención médica que todos los afectados han recibido, el bono de contingencia de 470 que ofreció el gobierno no ha llegado y no se siente. El roto está roto. Es uno de los puntos más afectados por la fuga del crudo en Esmeraldas, pues la mayoría de sus habitantes viven a pocos metros del río Caple, uno de los 3 contaminados junto al río Viche y el río Esmeraldas. Debido a la cantidad de petróleo derramado y al olor que emana de las aguas contaminadas, las personas que habitan cerca del río han tenido que abandonar sus hogares y trasladarse a albergues temporales. Aunque no es la única manifestación que se ha registrado este 7, comuneros de Pianguapi salieron también a las calles el día de ayer porque ya no soportan más. Ahí está. Ahí está. Lo que deberían hacer, lo que deberían apoyar, lo que deberían trabajar. Pero no importa. Por último, seguramente Noboa mañana o pasado dirá la gente de Esmeraldas y los afectados por las inundaciones, no voten. Claro, porque son los votos de Luisa. No voten. Ojalá, mis queridos amigos, falta poco ya. Avanza el tiempo, no se detiene. Esa es una cualidad interesante. Todo va para adelante, nada para atrás. Y ya estamos básicamente estamos martes, ¿no? 1, 2, 3, 4, a 4 días de las elecciones, separando el día de hoy y el domingo. A 4 días de las elecciones, para que por fin este país decida si realmente quiere seguir en lo mismo del gobierno de Noboa, con improvisaciones, con acciones sin planificar, con mentiras, con fuegos artificiales. Si quieren un país con Noboa, en donde el próximo año será lo que yo les puedo anticipar en obras: Correa, persecución, RS, Correa, Luisa, Correa, demanda, Correa, Luisa, demanda, Correa, Luisa. Si quieren eso, si les satisface eso, en lugar de educación, salud, derechos, libros, medicina, diálisis, salud, proyección, crecimiento, empleo. O sea, si les fastidia eso, sí, ahí está Noboa. Ahí está Noboa y todo este año que básicamente nos ha dicho, vea, Correa, persecución, Correa, desgraciado, Correa, no hay plata, Correa. O realmente un cambio que se necesita. Está saliendo full publicidad de Noboa, véala. Y full publicidad de Luisa también, full publicidad. Obviamente van a poner toda la carne al asador en estos últimos 4 días. Se acabó.